Perfiles. 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 Esto es Perfiles Siglo XXI. Un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. Esto es Perfiles Siglo XXI, un programa de entrevistas en el cual a través de una sabrosa charla de café conocemos en cada emisión a los hombres y las mujeres que a través de su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura de nuestro siglo. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos en esta emisión de Perfiles Siglo XXI. Y justamente el día de hoy nos acompaña en este programa la arqueóloga Elizabeth Mejía, que nos va a platicar de un tema muy interesante. Elizabeth, bienvenida a Perfiles Siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Perfiles Siglo XXI y sobre todo por este tema tan interesante que nos vas a platicar, que es justamente sobre la zona arqueológica de Toluquilla. Sabemos que esta zona tiene una importancia muy relevante para Querétaro y también en general a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? ¿Por qué es importante Toluquilla? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, fíjate que Toluquilla es una zona arqueológica del norte de Querétaro, se ubica en la Sierra Gorda. Y bueno, dentro de la Sierra Gorda la gente tiene muy bien referenciado a las misiones, pero la Sierra Gorda es muy grande y las misiones quedan al norte. Y justo en el sector sur de la sierra, al norte de Cadereyta, ahí se encuentra este sector que queda, ahora sí que un poco en medio de la nada, porque no son las misiones, pero no es el semidesierto. Así es. Es el arranque de las montañas, es el inicio del bosque, no queda dentro de la reserva. Y en este lugar, en general en la Sierra Gorda, conocemos como unos 500 sitios arqueológicos. Y de estos 500 sitios, el de mayor tamaño es Toluquilla. Esto es. Y es una zona además que está muy bien conservada, porque es un sector que justamente no había carretera, no había manera de cómo entrar a este lugar, no había más allá que terracerías. Y esto lo protegió justamente. Y esto lo protegió porque al quedar fuera de toda la circulación de carreteras y crecimientos urbanos, sí, está regado todas estas montañas por pequeños caseríos en la parte media, alta o baja de las montañas y ya. Entonces, claro, al no estar inmerso en toda una gran circulación de población, hizo que la gente, pues es muy baja la densidad de habitantes. Y a raíz de bueno, de hecho la sierra se conoce desde el siglo XIX, pero empieza a urbanizarse a raíz de la construcción de la presa hidroeléctrica Zimapán, que es cuando ponen en la cortina, se hace el embalse en la zona sur, sí, y para dar energía eléctrica se colocan al norte de esta cortina una casa de máquinas, y para entrar a esa casa de máquinas hacen una carretera que pasa a 500 metros de la zona arqueológica. Y esa es la razón por la cual por primera vez tenemos un acceso libre con coches, porque antes entrabas en jeep, era una terracería. O sea, totalmente aislado. Aislado. Oye, pero lo interesante de esto es justamente que permitió conservar a Toluquilla, en algunos casos casi como si acabaran de desocuparla hace unos pocos días, ¿no? Así es, porque además, para completar la historia, la destrucción de la mayor parte de las zonas arqueológicas es su fácil acceso. Sí. Entonces, uno es la carretera y el segundo es que si la carretera te permite llegar rápido a pie o en el último tramo, le sacas la piedra y construyes. En el caso de Toluquilla se encuentra en la parte alta de un cerro, de hecho vemos en la imagen cómo es un cerro alargado, casi plano. Una vista preciosa, una vista además, hermosísima, de verdad. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Las casas, para construir las casas que se encuentran abajo, hay que subir el cerro
y esto nos representa subir casi 100 metros de altura Sí, en no es un fácil. camino de 300, 500 metros Ajá. cargando piedra. Claro, es más fácil sacarla de abajo que subir a la punta del cerro por una roca. Claro. Y eso protegió los monumentos. Ajá. El estar en la punta del cerro y lejos de los caminos le protege de la destrucción, y eso provocó que es una de las zonas mejor conservadas de este país. Que realmente, así como estamos viendo en las imágenes, te digo, realmente pareciera como que acabara de ser descubierta, ¿no? Que realmente no hubiera pasado el tiempo por ella. Sí, de hecho, el sitio hoy sabemos que tiene unos 210 monumentos visibles, sí. lo cual significa que puede tener más. Y bueno, de las imágenes más espectaculares del sitio, como vemos en la imagen, es el primer juego de pelota, donde no solo no se cayó, sino que en las paredes laterales vemos cómo no hay las marcas de ningún juego, de ningún aro, no Sí. hay el hoyo ni el aro empotrado, y se encuentra en pie totalmente, o sea, así estaba cuando lo usaban en época prehispánica, nunca sí, se cayó. Ajá. Y el edificio que vemos al fondo, que bueno, la arqueóloga que estuvo antes que yo los numeró, entonces van del 1 al 200 consecutivo, Sí. y conforme fueron apareciendo, de repente hay el 1A, el 7B o algo así, pero en general es consecutivo. Y vemos al fondo el edificio 15, donde es el edificio de mayor altura, tiene cerca de 9 metros conservados, y así como vemos las escaleras, así se veía en el siglo XIX. Es un templo, eso que vemos. Exactamente, es el templo de remate de la cancha de juego de pelota. Ok, oye, pero realmente la conservación es casi perfecta, ¿no? Así es. Incluso en algunos casos podemos ver hasta el dintel de la puerta. Sí, en un conjunto más adelante, en la siguiente imagen, Sí. ustedes pueden ver. Bueno, esta no la encontramos así realmente. Lo que pasa es que el INAH lleva en este sitio un proyecto de investigación desde hace 25 años. Y a lo largo de este proyecto hemos hecho varias cosas, y una de ellas es la conservación de los monumentos. Entonces empezamos a excavar, a limpiar al interior de los cuartos, y nuestra idea era ver si estos cuartos, que algunos sí tenían el derrumbe, y ver si eran habitaciones o de qué tipo. Y en este caso encontramos la puerta perfectamente delimitada en el piso. Pedimos un permiso especial porque hay un consejo que nos regula, la levantamos y podemos mostrar al público cómo era el cerramiento, el dintel de la puerta, y que el visitante pueda apreciar una casa casi completa. Yo creo que pocos lugares realmente tienen esa característica, ¿verdad? Sí. Pocos sitios arqueológicos. Por ejemplo, se conoce de algunos que, como lo encontramos en el piso, y el arqueólogo pide ese permiso y se hace una restitución. Sí. No sé, el caso más reciente sería Xochicalco. Y bueno, casos antiguos, por ejemplo, está Teotihuacán, pero ese no lo encontraron en el piso. Más bien es una interpretación del arqueólogo. Claro, sí, pero ya que no se es encontró igual. solamente Xochicalco. Oye, Elizabeth, cuéntanos, ¿quiénes eran los habitantes que construyeron esta zona arqueológica de Toluquilla? Fíjate que la arqueóloga que estuvo antes que yo, que estuvo trabajando este sitio, había propuesto que era un desarrollo local, y le llamó Serranos. Sí. Y bueno, a lo largo de estos 25 años de trabajo que hemos llevado en el INAH, de los últimos años, pues nos hemos dado la tarea de hacernos varias preguntas, y una de ellas es precisamente confirmar o refutar esta idea de mi predecesora, y llegamos a la conclusión que tenía razón. O sea, cuando tú revisas, pues, lo que nos queda a nosotros es el material regado, ¿no? En basureros, en superficie, en tumbas, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, para nosotros como arqueólogos identificar, por ejemplo, una invasión, una conquista, vemos cómo una cultura se sobrepone a la otra. Entonces las ollas cambian, el idioma cambia. Obviamente pues el idioma no lo podemos ver, pero sí podemos ver. Sí, pero ahí vas viendo las huellas, ¿no? De las diferentes culturas. Pensemos en la conquista española, no es un cambio abrupto.
Es un cambio radical. Y en el caso de una conquista prehispánica también es un cambio radical. Y en el caso de Toluquilla, al contrario, vemos un homogéneo, o sea, hay un grupo de materiales locales, fabricados con barro local, que se mantiene toda la ocupación del sitio, y entran y salen modas. Entonces entra por un tiempo la moda teotihuacana, que nos va a impactar del 200 antes del Cristo al 500, sí. Y luego la de Tula, que entra después de Teotihuacán y se acaba en el 1200, entra la de Tajín, y todo el tiempo se mantiene su material constante. Adopta estas modas, pero es constante. Y lo más significativo, copia modas y los hace de su región. Y hoy identificamos la ocupación de Toluquilla desde el 400 a.C. a la llegada de los españoles. Así que realmente el trabajo de investigación ha sido muy, muy interesante en esta zona, ¿no? Elizabeth, esto queda muy cerca de San Joaquín, y esa zona pues ha sido muy importante la cuestión del mercurio, ¿no? Y desde en aquella época ya era importante el mercurio. Sí, fíjate que por distancia estamos a 7 kilómetros por aire de San Joaquín. Sí. Por carretera son 14, pero pertenece al municipio de Cadereyta. Está en la orillita norte del municipio de Cadereyta. Entonces, pues mucha gente por esa cercanía física lo ubica lo relaciona como San Joaquín, pero realmente es Cadereyta. Y en efecto, el cinabrio, o sea, el mercurio, cuando lo encontramos como beta, se ve, de hecho, vamos a ver ahorita una imagen del mercurio, donde se ve la roca gris abajo y arriba, y el hilito rojo, esa beta, ese es el cinabrio, ese es el cinabrio. Cuando yo saco ese bloque que vemos, lo muelo y puedo obtener ese polvo rojo que se usó en época prehispánica. Y si lo quemo con cal y con una cámara de condensación, produzco mercurio líquido. Entonces los prehispánicos conocían y podían tener mercurio líquido, y con sacando esos bloques de la beta, simplemente al molerlo obtenían ese polvo rojo que fue tan apreciado para cubrir el cadáver de los reyes. El mejor ejemplo es el rey Pacal, la reina Roja, que mueren y luego el cuerpo es cubierto con ese polvo rojo, el sarcófago completo es cubierto de ese polvo rojo. Obviamente no lo tiene todo el mundo, es el polvo que cubre el cadáver de los reyes, obviamente. Sí, o sea, era para altos dignatarios. Exacto. Nada más, sí. Entonces estamos hablando que es un bien muy preciado. Claro. Algún maestro decía que es todavía más preciado que el oro, porque además es meterte abajo de la tierra para sacar esas rocas, luego molerlos y obtener gramos. Entonces cubrir un cuerpo completo significa... Imagínate, sí, todo el del trabajo. Tú te puedes imaginar todo lo que significa entrar a la tierra para sacar esas rocas y saques 10 gramos, ahora ¿cuánto necesitas para cubrir el cuerpo? Y además pues no había la maquinaria que tenemos actualmente, entonces realmente eran pues trabajos muy, muy intensos los que tenían que realizar. Cuéntanos, Elizabeth, esta zona arqueológica de Toluquilla, ¿está abierta al público? Sí, de hecho, por un decreto presidencial de hace mucho tiempo, las zonas arqueológicas de México no cierran nunca, están abiertas todos los días del año. Casi todas ya están abiertas de 9 a 4, no cierran los lunes. Y bueno, cualquier persona puede ir en cualquier momento, siempre y cuando presente su identificación de alumno en cualquier nivel, profesor en cualquier nivel e INSEN, y tienen entrada libre. Perfecto. Y los domingos hay zonas arqueológicas que no cobran a nadie. Entonces, si ustedes se organizan un domingo, pueden ir y no pagan un centavo en el ingreso. Oye, y la ventaja en el caso de Toluquilla es que incluso podemos hacer una visita virtual. Antes de ir físicamente podemos realmente darnos cuenta de qué es lo que vamos a conocer, qué es lo que vamos a ver. Así es. Si entran a la página del INAH, o directamente hoy el Google, cualquier buscador. Aquí en la pantalla estamos justamente viendo la dirección. Así es, ustedes pueden teclear zonas, recorrido virtual INAH o zonas arqueológicas INAH,
o Toluquilla recorrido virtual, y les va a dar como resultado este recorrido, o simplemente entren a la página del INAH y ahí hay un apartado que son zonas arqueológicas y viene una ficha, una foto y el acceso al recorrido virtual. Y realmente es como estar en el lugar, casi, sí, nada más falta el frío, ¿no? Porque es una zona bastante fría, pero todo lo demás lo tienes casi como si estuvieras en ese lugar. Pues realmente un trabajo muy interesante el que se ha realizado aquí en Toluquilla. Ya son muchos años, ¿verdad, Elizabeth? Ya cumplo 25 años. ¡Qué barbaridad! En este proyecto. Ya es como un hijo tuyo. Casi. Sí, de verdad, pues un trabajo muy interesante. Realmente te felicitamos por esta labor que realizas, y pues invitamos a toda la gente a que visite Toluquilla, que se entere de primera mano de estos trabajos tan interesantes y tan importantes, no solo para nuestro estado, ¿verdad?, sino a nivel nacional. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Elizabeth? Pues sí, y yo creo que hoy, gracias a toda esta tecnología, pueden visitar el sitio en este recorrido virtual, pero no hay nada como estar allá. Entonces sí les invitamos a que se vayan un fin de semana, conozcan este lugar. Al finalizar su visita pueden ir a San Joaquín, ahí tienen todavía muchos más atractivos que ver. Entonces es una salida de 2 días o de 1 muy completa. Muy rica, de verdad la van a disfrutar muchísimo. Elizabeth, te agradecemos muchísimo de ver tu presencia en esta emisión de Perfiles Siglo XXI. Muchas gracias, y gracias al auditorio. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Esto es Perfiles Siglo XXI.